Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Y ahora, mi querida Claudia, vamos a una conversación un poco más de fondo para entender una de las varias claves que comentamos al partir el programa y que tiene que ver directamente con la votación, casi el 20% de votos que logró Franco Parisi en esta primera vuelta presidencial, y este rol de bisagra, de dueño de un caudal de votos que es tremendamente significativo para el éxito de quienes pasan efectivamente a la segunda vuelta presidencial. Y vamos a conversar con alguien que lo viene persiguiendo desde la lógica académica hace un rato largo ya. El fenómeno del Partido de la Gente en su momento, con toda la historia que siguió después, ¿verdad? El Partido de la Gente llegó con una cantidad importante de bancas electas en elecciones pasadas, 6, que después se diluyeron, terminaron todos repartidos en bancadas distintas, ahora viene de vuelta con 14 cupos en la Cámara de Diputados y con su candidato presidencial prácticamente con el 20% de los votos. Aldo Mascareño, sociólogo, doctor en sociología, investigador del Centro de Estudios Públicos, editor también general de la revista de Estudios Públicos. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido de nuevo a Pauta Propia. Muy bien, Connie y Claudia, muchas gracias por tal? la invitación a conversar de esto. Aldo, bueno, tú mismo escribiste, y lo escribiste en agosto, hablaste de Parisi el excéntrico. Hiciste un punto que me parece muy relevante, porque probablemente el mundo político viene hablando de este clivaje élite versus pueblo hace ya un rato largo. Lo que tú planteabas es que Parisi no hablaría de pueblo y élite, que su mundo es más bien la gente común y corriente, esa que dices tú demora generaciones en avanzar. ¿Qué recoge Parisi? ¿Qué cristaliza Parisi? Digo, más allá de los números, del análisis de la política, como indagando en este Chile que a veces se nos aparece y no lo vemos venir. Claro, yo diría que esa es la pregunta, porque permite la respuesta de lo que Parisi recoge, y ese es como el verbo clave, me parece. Sí. Recoge una sensibilidad, ¿no? Recoge una sensibilidad de un determinado tipo de elector, que es lo que hemos llamado también nosotros en investigación en el Centro de Estudios Públicos, un elector indiferente que no es particularmente obsesivo con la democracia, que en algunas veces también podría eventualmente preferir el autoritarismo, pero que este otro es uno que le da lo mismo, ¿no? Entonces, ese elector tiene una sensibilidad de exclusión, una sensibilidad de un sistemático apartamiento, de un sistemático No ser visto. exclusión y presión desde otro grupo que lo han mantenido al margen y que lo han mantenido contenido a lo largo de al menos 2 generaciones en su ascenso social, por decirlo así. Pero, ¿no? perdona, pero podríamos Sí. hablar de sectores populares, de sectores medios. ¿Es una clase media emergente que sintió que su vida iba por un caudal y que de pronto frenó en seco, a propósito del símil de los Así autos es. que le gustan tanto a Parisi? o, Claro. ¿O estamos hablando de sectores populares que a lo mejor no se sienten no vistos, invisibilizados? No, yo diría que es lo que Parisi llama muy cautamente también una clase media emergente. Claro. Pero cuando uno analiza así más técnicamente, uno ve que son sectores que uno también podría llamar populares, que son sectores con educación, muchas veces con educación media incompleta, otras veces que les ha costado mucho, que son primera generación, por ejemplo, en las universidades, y que tienen, por tanto, una expectativa de avance, una expectativa de logro, y no solo eso, sino que no es solo la expectativa de logro, sino que es también la expectativa de no retroceder, ¿no? Y cuando las cosas se ponen difíciles, en términos económicos, como se han puesto en los últimos tiempos, cuando las cosas se ponen difíciles, además en términos de seguridad pública, como se ha puesto en los últimos 3 años después de la pandemia, entonces ese público genera una sensibilidad a un tipo de política como es la de Parisi, ¿no? Como esta de la gente. O sea, yo creo que ahí es donde efectivamente es un tipo de público también algo más religioso, ¿no? Algo más conservador en el sentido clásico del término. Y que busca Como que pertenencia también, ¿o no, Aldo? en muchos Sí. sentidos busca pertenencia y Sí. seguridades, ¿no? Frente a la inseguridad cotidiana que está viviendo, tanto en su trayectoria imaginada de futuro, como también en su memoria de pasado, ¿no? Déjame O sea, es un preguntarte. público que está muy ahí al borde, Ajá, ahí ¿no? estamos conversando con el investigador senior del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño. Profundicemos un poquitito en lo de la gente, porque el que el partido de la gente se llame así no es una cuestión arbitraria. Parece haber sido escogido con bastante precisión, en definitiva, porque no es el pueblo, no es la ciudadanía
ciudadanía es la gente, y por la gente entendemos la gente común y corriente, tú, yo, cualquiera, o sea, cualquiera que vaya caminando por cualquier lugar en este país. Definamos un poquitito ese concepto y cómo lo traemos a la política electoral hoy día, ese concepto de la gente. Sí, es interesante porque es amplio, ¿no? Y cualquiera de nosotros, como tú bien lo planteaste, se podría sentir eventualmente identificado siendo gente, incluso en algunos momentos, ¿no? En el momento en que uno mismo, como tiene discriminaciones o sufre abusos de cualquier naturaleza, ¿no? Que puedan sentir una situación injusta en la calle, Es súper diverso. incluso con las autoridades, ¿no? Entonces, incluso a uno puede interpelarle esa idea de la gente, ¿no? ¿Sí? Exacto. Entonces, claro, pero la gente tiene además, ¿no? Está bien seleccionado la denominación porque no tiene un contenido ideológico, ¿no? Y una de las cosas fundamentales del Partido de la Gente, que ha reiterado desde su inicio, es que no se trata de un partido ideológico, aun cuando uno pueda encontrar en sus declaraciones, en sus acciones políticas, en sus programas, elementos doctrinarios, ¿no? El Partido de la Gente desconoce esos elementos doctrinarios y se declara no ideológico, ¿no? Se declara asociado a estas prácticas como más cotidianas de las personas y a las necesidades como más cotidianas también de cada una de ellas. Sí, pero La denominación pueblo, por ejemplo, es de la izquierda, ¿no? Claro. Y Parisi nunca habla del pueblo. No. Parisi siempre habla Y de la gente tampoco porque es habla una de la condición ciudadanía. desideologizada. Tampoco habla de la ciudadanía, que es un término que también, ¿no es cierto?, una élite lo ha acuñado, ya no habla de gente, sino que de ciudadanía. Exactamente. Pero sí. tú dices, bueno, este no es finalmente, ¿no es cierto?, un segmento de haciendo radiografía, ¿no es cierto?, a este voto que recoge Parisi. No es un mundo ideologizado, pero sí tú dices, es un mundo que tiene muchas emociones. Pero esto no es un rechazo a la casta, porque un poco eso lo tenía Johannes Kaiser. No está, no está la rabia entonces puesta aquí. Son otras las emociones que están en juego. Interesante cómo poder tratar, ¿no es cierto?, de sacar eso. Sí, es interesante eso también porque yo creo que en un inicio Parisi siempre se declaró también contrario, y así estaba en sus formulaciones, por ejemplo, en la investigación que nosotros hicimos en el año 2022, ¿no? Cuando surgió el Partido de la Gente con más fuerza, contrario a la élite política y a la élite económica, ¿no? Hoy día eso lo expresó de alguna manera, ¿no? En esta el ni facho ni comunacho. ¿Cómo? En el ni facho ni comunacho, ¿o no? Exactamente, claro, a eso me voy a referir. Lo expresó, pero también lo expresó más tibiamente, ¿no? O sea, lo que está más preocupado es de una afirmación positiva de la gente, no una afirmación por diferenciación respecto tanto de la izquierda como de la derecha, cosa que también hace, ¿no? También muestra que este público, al que vota por él, al que a él apela, no es un público ideológico, ¿no? Y por eso les dice a Kast y a Jara, ustedes tienen que ganárselos, ¿no? Yo no se los voy a endosar porque no son míos tampoco, ¿no? O sea, como que no hay una sensación de propiedad también de ese votante, ¿no? Aldo, Entonces, y en esa lógica, ¿dónde crees tú que están las claves entonces para que las candidaturas de Jara y de Kast vayan a por el votante de Parisi? Sí, mira, yo creo que si uno piensa en cuáles son las fórmulas principales del Partido de la Gente, el Partido de la Gente es un partido que, y si uno ve el programa, por ejemplo, de gobierno de Parisi, ¿no? Hay ahí elementos que afirman una economía de mercado, ¿no? Una economía liberal de mercado. Hay elementos que afirman también la autosuperación personal, que afirman la individualidad. Hay elementos que afirman un control fuerte de la seguridad y hay elementos que afirman un sostenimiento de las instituciones que ayudan, que colaboran con esa clase media emergente. Entonces yo diría que en términos generales, ¿no? Las propuestas de los partidos de derecha, por decirlo así, son más afines, ¿no? Naturalmente a las fórmulas de Parisi. Pero, por ejemplo, si uno piensa en los retiros, si se trata de negociar, ¿no? Si Parisi va a entrar a negociar con partidos, seguramente los partidos de izquierda van a ser más proclives a una especie de retiro controlado, por ejemplo, en primera instancia. Yo creo que además, estando ahora también dentro del Partido de la Gente Pamela Giles, ¿no? Es también probable que algo así surja. Y fíjate que eso es de parte de la izquierda, porque la derecha va a ser más contraria, ¿no? Porque ya conoce bien, justamente porque tiene una afinidad muy alta con estas reglas de mercado, conoce bien las consecuencias de los retiros. Pero la izquierda podría eventualmente... O sea, la izquierda también las conoce, lo que pasa es que podría ser más proclive por una cuestión de tendencia histórica. Y también podría ser eventualmente más proclive una candidatura como la de Jara a esta
esta cosa, comillas, medio protectora frente a los abusos, las deudas, las altas tasas de interés, etcétera, cierto, etcétera. sí. Pero mira, Sí, es Pierina cierto. Ferretti, que es socióloga y que dirige Fundación Nodo 21, escribía ¿Ya? en El País algo que me parece interesante, por lo menos la pregunta que ella establece y dice, bueno, si Parisi representa el ascenso social, ¿puede eso La- dialogar con la candidatura de una mujer que tiene en cierta medida una trayectoria similar? Me parece que es una pregunta tingente. Puede ser. Por supuesto, sí, 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 sí. Lo que pasa es que en el caso de Parisi, ese ascenso social es tremendamente autónomo e individualista, ¿no? Mm. O sea, no es tanto la semántica del mérito lo que Claro. está detrás de la propuesta de Parisi en términos sino que es la autoafirmación individual Mm. en un escenario de reglas de mercado que han sido tremendamente difíciles de manejar, ¿no? En el caso de Jara es más bien una cuestión meritocrática, ¿no? O sea, es un ascenso sostenido por instituciones, un ascenso donde las instituciones sociales tienen que contribuir, Claro, ¿no?, a este mérito. exacto. En el caso de Parisi, este es alguien que pelea más solo, Ajá. ¿no? Aldo, ¿Se fija? en la elección pasada, a pesar de que Franco Parisi hizo una especie de plebiscito digital, ¿verdad? Y él terminó respaldando a Kast en la segunda Mm, vuelta, el cálculo que se hizo posterior fue que la mayor cantidad de los votos de Parisi en ese momento, que estuvo en torno al 12-13%, se fueron a Boric, por lo menos en una cuestión mayoritaria. Ese votante, el que vota hoy día a Parisi, uno lo puede perfilar tal como se perfiló en ese momento y por lo tanto generar esa duda de que a pesar de que él pueda terminar inclinando la balanza en favor de alguien, eventualmente se inclinen más hacia la izquierda de nuevo o no. a mí no me parece. Yo creo que la afinidad de este votante es más con, por ejemplo, o sea, yo creo que hay diferencias, por supuesto, pero es, es parte de una cierta familia, de una afinidad familiar, por eso afinidad electiva, como se dice, Ujú. entre Parisi, algunas propuestas del programa de Kass, algunas incluso propuestas del programa de Kaiser, ¿no? Algunas otras con el programa de Matei. Yo diría que ahí hay una afinidad muy alta entre esos propuestas que se hicieron, ¿no? Y por tanto, electores que han votado por Parisi, es más probable, si tienen una expectativa, si tienen la pretensión de buscar a alguien parecido, Mm. propuestas parecidas las van a encontrar más en la Más en la derecha derecha. que, Ujú. que en las propuestas de derecha que en la izquierda. Ahora, lo otro que hay que considerar es que en aquella elección entre Boric y Kast era un personaje mucho más conservador, ¿no? Sí, sí. ¿No? Que explícitamente era más conservador. O sea, Ahora, tenía una ¿no? agenda valórica muy activa además. En esta oportunidad no fue Exactamente, así. una Mm. agenda valórica muy activa y no tenía el monopolio, la legitimidad del monopolio del control de la delincuencia como lo tiene de alguna manera Sí, hoy, ¿no? O sea, pero como ahí que, hay un punto, perdona, sí, hablamos esta tarde con Aldo Mascareño, que me llama mucho la atención. Si uno mm, mira el mapa de triunfo, Parisi ganó fuertemente, arrasó en el norte, arrasó. sí, En el norte sí, partió la campaña de José Antonio Kast, en el norte partió la campaña de Belín Matei. En el ajá, norte, José Antonio Kast puso, digamos, la zanja, la mano dura, el tema migratorio, como, o sea, si hay un lugar del mapa donde José Antonio Kast hizo pie, fue allí. mm, Pero sí. gana Parisi, arrasa Parisi. Más por razones económicas ¿Por qué aparentemente que por razón? O sea, razones de delincuencia y entonces, no, migración. entonces Mm. la bandera de seguridad de manos tan dura ahí en el Mm. norte pareciera ser que no hace tanto sentido entonces para José Antonio Casal. Habrá algo por revisar En el, por lo que sí, recoge no, yo Parisi, ¿no? diría que en el norte hay una situación especial también que tiene que ver con una dimensión de París que es muy fuerte, que es la dimensión del consumo de Ujú. mercado, ¿no? Yo creo que París representa muy bien esa idea del consumo de mercado Lo que de se enchular la asocia vieja también y se pegó, acopla a esta digamos. otra de la seguridad, que Claro. también ofrece Kast, pero Kast Sí. no ofrece esa idea de una participación en el mercado de carácter exitosa que él mismo simboliza para sus propios electores, ¿no? Claro, tal cual. ¿Se fijan? Aldo Sí. Mascareño,
Te queremos dar las gracias Sí, se nos hizo por haberte demasiado tomado este corto. Gracias a ratito para ustedes conversar también. con nosotros. Sí, vamos a tener oportunidad de profundizar porque todavía tenemos unas semanas que tienen que correr a ver cómo se comporta tanto Franco Parisi como el resto de los candidatos por tratar de captar justamente Y- su votación. Y quizás tener más claridad también respecto de quiénes son esos sectores de los que hablamos, qué es una clase media emergente en el Chile de hoy, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad. O sea, todo esto, yo creo que todo ese perfil probablemente hoy día sea más necesario que nunca, porque son Es cierto. además, ¿no es cierto?, Tal un cual. mundo de voto obligatorio al que no conocíamos tanto. Aldo Mascareño, Tal cual. investigador Un senior del abrazo. Centro de Estudios Públicos. Un abrazo grande, que esté muy bien, ¿ah? Gracias a ustedes. Muchas Chao, gracias. chao. Adiós.